Buenas tardes, queridos alumnos, ¿cómo están? En este día nosotros vamos a estar desarrollando nuestra clase número 4 de manera virtual. Lastimosamente tuve algunos inconvenientes y por motivos de viaje yo todavía no pude volver a Ciudad del Este, pero hice este pequeño video para explicarles un poquitito acerca de esta clase que vamos a desarrollar hoy. Yo ya alcé la diapositiva tanto en la plataforma como en la carpeta compartida de Drive que tenemos, pero también quería dejarles este video para explicarles un poquitito y aprendan a utilizar la carta psicométrica o diagrama psicométrico que vamos a estar viendo hoy. Entonces, para rememorar un poquito, en la clase pasada nosotros vimos cómo se comporta nuestro aire dependiendo de la cantidad de humedad que él tiene. Entonces, la manera de analizar ese gas, que es la mezcla de humedad y aire, se hace utilizando algunas herramientas, ¿verdad? Obviamente que a través de cálculos también se pueden obtener valores de las 7 magnitudes que nosotros hablamos en la clase pasada, que son temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, tenemos humedad relativa, humedad absoluta, tenemos el valor de temperatura de punto de rocío, tenemos también el valor de entalpía y de volumen específico. Esas son las 7 magnitudes. Y todo eso nosotros conseguimos ver a través de un diagrama que les voy a estar mostrando. Pero para ello necesitamos también algunos datos y a partir de esos datos que se nos proporcionan podemos obtener el resto de los valores que necesitamos. Antes de ver la carta psicométrica, yo les quiero mostrar individualmente cómo son las líneas características de cada propiedad, de cada magnitud que vamos a analizar. ¿Por qué les hago este análisis? Porque si se fijan bien, todas estas curvas se van a superponer y se va a formar un solo gráfico con todas esas curvas y así en el primer golpe de vista medio que asusta, medio que parece un diagrama muy complejo por la cantidad de datos, de valores y de líneas que encontramos. Pero simplemente nosotros tenemos que enfocarnos en cada una de estas variables y trazar líneas o usar, algunos usan reglas u otras herramientas para solamente dar enfoque a la magnitud que se está buscando en ese momento. ¿Cómo se hace eso? Bueno, les voy a mostrar paso a paso. Este es el famoso diagrama psicométrico o gráfico psicométrico o carta psicométrica, ¿verdad? En varios materiales van a ver con ese tipo de nombres, ¿verdad? Pero todo es lo mismo. Y toda esta cantidad inmensa de líneas y valores, si nosotros nos fijamos de manera individual, medio que se vuelve un poco más sencillo. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, la temperatura de bulbo seco tiene esta característica. Estas líneas verticales son las que indican los valores de temperatura de bulbo seco en grados Celsius. Entonces nosotros solamente nos centramos en las líneas verticales. Acá este gráfico nos indica que la temperatura de bulbo seco en grados Celsius son estos valores que están acá, estos pequeñitos. Entonces, si por ejemplo nosotros buscamos el valor de 12 grados Celsius de temperatura de bulbo seco, simplemente tenemos que trazar esta línea vertical y vemos que coincide acá con este otro lado del gráfico. Entonces lo único que hay que hacer es trazar esta línea. Si nosotros tenemos el dato de temperatura de bulbo húmedo, que vemos que son líneas diagonales, nos fijamos que acá en el gráfico nos dice temperatura de bulbo húmedo. Esto está en portugués, no se fijen en eso, por eso dice úmido. Y por ejemplo se nos da dato de 5 grados de temperatura de bulbo húmedo, entonces nosotros trazamos esta línea diagonal que corresponde a ese valor. ¿Está bien? Y así sucesivamente, nosotros solamente tenemos que fijarnos en la forma de la curva de cada magnitud y tratar de ubicar de manera independiente eso dentro de nuestro gráfico, ¿verdad? Para que se entienda mejor, yo
decidí ponerles un ejemplo y mostrarles paso a paso para que sea más didáctico, para que sea más didáctica la manera de utilizar este gráfico. Entonces, vamos a dejar como datos los valores de temperatura de bulbo seco 24 grados y de bulbo húmedo 17. A partir de eso, nosotros podemos tener todas las otras magnitudes, ¿verdad? Vamos a empezar con humedad relativa. Primeramente vamos a ubicar nuestra temperatura de bulbo seco, que sabemos que está acá, yo le dejé marcadito 24 grados, y trazamos la línea vertical. Y de bulbo húmedo está acá, y trazamos su línea diagonal. Vemos que entre las dos rectas hay un punto de intersección que vamos a llamar punto A. Voy a hacer un pequeño zoom para que vean cómo ubicamos cada uno de los valores y trazamos sus líneas correspondientes hasta tener el punto A. Bueno, ¿y qué hacemos ahí? ¿Cómo obtenemos la humedad relativa que fue nuestro primer pedido? Bueno, como sabemos, las curvas de humedad relativa son estas. Entonces nosotros ubicamos cuál es esa curva que coincide con nuestro punto de intersección A. Entonces yo acá les resalté que la curva que contiene a nuestro punto de intersección A justo coincide con la curva del 50% de humedad relativa, ¿verdad? En este caso particular, justo en nuestro punto de intersección coincidió con la curva. Pero también se puede dar el caso de que nuestro punto de intersección queda entre dos curvas y ahí nosotros tenemos que más o menos colocar un valor aproximado. Si estuviese acá en el medio iba a estar entre 50 y 60, entonces nuestro valor de humedad relativa iba a ser el 55%. Si está un poquitito más cerca de una de las curvas, entonces acercamos el valor un poquitito más, por ejemplo 57, 58. Cuanto más cerca de una de las curvas, más cerca del valor que nos indica la curva. ¿Está bien? Asimismo, nosotros podemos obtener también el valor de temperatura de punto de rocío. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nos fijamos que las curvas características de esta magnitud son líneas horizontales. Entonces, vemos en dónde está nuestro punto de intersección. En ese mismo punto trazamos una línea horizontal hacia el lado izquierdo de la curva porque ahí se encuentran los valores de temperatura de punto de rocío. Acá tenemos temperatura de punto your value en grados Celsius, ¿verdad? Que está en portugués, eso sería temperatura de punto de rocío. Entonces, vemos qué valor nos arroja el diagrama cuando extendemos nuestra línea horizontal hasta esa zona. Y vemos que está entre 12 y 13 grados. Como está un poquitito más de la mitad, les puse que esa temperatura es de 12.6. ¿Entienden? Para hallar la humedad absoluta, nos vamos a ver la curva característica, son líneas horizontales, trazamos la línea horizontal, pero ahora hacia el lado derecho de la curva porque ahí están los valores de humedad absoluta. Llegamos hacia ese lado y vemos que está entre 9 y 10 gramos por kilogramo de aire seco. Entonces, como está un poquitito por debajo de la mitad, ponemos que tiene 9.35 gramos de kilogramos de aire seco para esos valores de temperatura de bulbo húmedo y seco. Asimismo, para hallar la entalpía, vemos sus curvas. Esta magnitud tiene la peculiaridad de que sus líneas diagonales coinciden con las líneas de temperatura de bulbo húmedo. Entonces lo que hay que hacer es extender un poquitito más hacia la zona en donde se encuentra el valor de entalpía, que es esta curva que acá nos indica. Entonces extendemos un poquitito más y vemos que nos arroja un valor de 12 kJ por kilogramo de aire seco. Y el volumen específico, vemos cómo son sus diagonales, trazamos las diagonales de donde se encuentra nuestro punto de intersección y eso nos indica que nuestro volumen específico está entre 0.93 y 0.94 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. De esa forma se procede para hallar los valores
de nuestro diagrama psicométrico. El procedimiento es ver cuál de las magnitudes queremos obtener, ver cómo es su curva característica y ubicar dentro del diagrama. Y como vemos, el punto de intersección es extremadamente importante para poder obtener todos los valores, ¿verdad? Así nosotros obtuvimos todos estos valores que están acá. Yo les voy a dejar un trabajito en donde van a proceder de la misma forma como hicimos ahora arriba. La única diferencia es que yo les cambié nomás estos datos de temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo. Este trabajito ustedes pueden hacer en si quieren, pueden hacer en el cuaderno, escribir, después pasar a PDF, sacan foto y pasan a PDF y cargan tanto en la plataforma o en el Drive. O si quieren hacer en la computadora mismo, no hay ningún problema. Acá en la siguiente diapositiva yo les dejé un diagrama un poco más legible, ¿verdad? Que se vea un poco mejor. Pero si tienen otro no hay problema, pueden buscar en Google. Y si tienen alguna duda pueden escribirme. Yo solamente voy a estar de viaje porque tuve algunos contratiempos en el trabajo y todavía no conseguí volver a Ciudad del Este por eso. Y seguramente que durante la hora de clase voy a estar por la ruta en el Brasil y probablemente no tenga señal. Pero igual pueden escribirme, apenas me llegue algo yo voy a responderles y vamos a reforzar seguramente esto cuando vuelva a estar con ustedes el próximo martes. Está bien, acá les dejé las instrucciones y muchísimas gracias por su atención. Que tengan una buena Semana Santa y les mando un abrazo a todos.